269, ese es el número de solicitudes de extradición que México ha presentado ante Estados Unidos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026. 8 años, 269 peticiones formales. Y el número de personas que Estados Unidos ha entregado a México en ese mismo periodo es cero. Ninguna, ni una sola. Ese dato no lo filtró un periodista ni lo publicó un medio de oposición. Lo presentó el canciller Roberto Velasco en la conferencia matutina de Palacio Nacional, con estadísticas oficiales desglosadas, verificables, y lo remató la presidenta Claudia Sheinbaum con una pregunta que quedó flotando en la sala: ¿por qué Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 solicitados por México? Para quienes llevan tiempo siguiendo esta historia, esto es una actualización directa del caso Rocha Moya y la tensión bilateral que venimos cubriendo. Para quienes llegan por primera vez, suscríbete. Aquí analizamos lo que está pasando con los datos sobre la mesa, sin ruido. El contexto inmediato es el siguiente. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y otras 9 personas. Los cargos incluyen narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración con los Chapitos, facción del cártel de Sinaloa. Washington exigió la detención provisional de los acusados con fines de extradición. El gobierno de Sheinbaum respondió que la solicitud no contenía pruebas suficientes para ejecutar esa detención y que la Fiscalía General de la República investigaría el caso de manera independiente. Esa respuesta desató una campaña de críticas desde medios y sectores políticos que acusaron a México de proteger a funcionarios corruptos. Sheinbaum respondió con una pregunta: ¿qué hace Estados Unidos cuando México le pide una extradición? La respuesta, según los datos presentados por el canciller Velasco, es exactamente lo mismo que México hizo con Rocha Moya: pedir información adicional, exigir pruebas complementarias y en la mayoría de los casos no concluir el trámite. Los números son los siguientes. De las 269 solicitudes presentadas por México, 36 fueron negadas, 233 permanecen pendientes de concluir. De esas 233, 183 son solicitudes formales de extradición que se están tramitando ante autoridades judiciales estadounidenses. Las 50 restantes son solicitudes de detención provisional. Y de esas 50, en 47 casos el gobierno de Estados Unidos pidió a México que presentara información adicional antes de continuar con el trámite. Ese dato es el que cierra el argumento del canciller Velasco. En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que México ha enviado a Washington, la respuesta estadounidense fue: necesitamos más pruebas. Es decir, el procedimiento que México aplicó en el caso de Rocha Moya, exigir información adicional antes de proceder con una detención, es exactamente el mismo que Estados Unidos ha aplicado en 47 ocasiones cuando México era el país solicitante. Sheinbaum lo dijo sin rodeos durante la conferencia matutina. Nosotros en su momento dijimos que se presentaran las pruebas, lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición. La mandataria señaló que la reacción pública ante la postura mexicana fue desproporcionada e incongruente, dado que nadie cuestionó a Washington durante años por aplicar el mismo criterio en sentido inverso. Los perfiles de las personas que México ha solicitado y que siguen sin ser entregadas son relevantes para entender la magnitud del reclamo. No se trata de casos menores. Entre los requeridos por México se encuentran factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada y personas vinculadas al caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas ocurrida en 2014 que sigue sin resolverse judicialmente en su totalidad. Sheinbaum mencionó explícitamente ese caso para subrayar que la falta de reciprocidad no es un asunto burocrático. Es una postura política con consecuencias reales para las víctimas mexicanas. Hay un caso que ilustra con precisión el doble estándar
que México está señalando. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fue acusado en México de delincuencia organizada y lavado de dinero. México solicitó su extradición desde Estados Unidos, donde se encontraba. El trámite nunca prosperó. García Cabeza de Vaca ganó amparos en México contra las órdenes de aprehensión y actualmente se encuentra libre. Es uno de los 5 perfiles de alto impacto que México ha solicitado formalmente y que siguen en territorio estadounidense sin que Washington haya dado trámite a las solicitudes. La postura oficial mexicana, presentada por el canciller Velasco, es que el procedimiento aplicado en el caso Rocha Moya es legal, recíproco y garante del debido proceso, con pleno apego al derecho internacional y a la soberanía nacional México no niega que exista una acusación. México exige que esa acusación venga acompañada de las pruebas que el propio tratado bilateral exige para proceder a una detención provisional, el mismo estándar que Washington aplica cuando es el país solicitante. Lo que este episodio revela no es solo un conflicto jurídico sobre procedimientos de extradición. Es un conflicto sobre el relato. Durante semanas, la narrativa dominante en medios mexicanos y estadounidenses fue que México estaba protegiendo a un gobernador acusado de narcotráfico. Esa narrativa ignoró un dato fundamental, que Estados Unidos ha bloqueado o dejado pendientes 233 solicitudes mexicanas sin que nadie levantara la misma indignación. Shane Baum eligió responder con cifras en lugar de con declaraciones. El canciller Velasco presentó un desglose estadístico detallado en una conferencia de prensa pública. Esa decisión tiene una lógica específica. Cuando el argumento contrario depende de ignorar los datos, la respuesta más eficaz es poner los datos sobre la mesa en un foro que nadie pueda desmentir directamente. La pregunta que queda abierta es: ¿qué ocurrirá con las 233 solicitudes pendientes? México ha anunciado que seguirá reclamando reciprocidad. No ha anunciado medidas específicas de presión en caso de que Washington continúe sin dar trámite a esos casos. La revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá está programada para julio de 2026 y la cooperación judicial es uno de los ejes de esa negociación. Es posible que el reclamo de reciprocidad en extradiciones forme parte de la agenda bilateral de manera más formal en los próximos meses. Lo que ya está sobre la mesa es el argumento: 269 solicitudes, 0 entregas. En 47 de los casos en que México pidió una detención provisional, Estados Unidos respondió exactamente como México respondió en el caso Rocha Moya, con una solicitud de información adicional. Esa simetría no es una opinión. Es el registro documentado de 8 años de cooperación judicial bilateral. Shane Baum lo resumió con una frase que no admite mucha interpretación. ¿Qué pide siempre México? Por lo menos nosotros, reciprocidad. Esa pregunta lleva 8 años sin respuesta desde Washington y ahora está en el centro de la relación bilateral más importante para México. El número es 269. La respuesta que México ha recibido es 0. Eso no es un detalle procesal. Es la base sobre la que se está negociando la relación entre los dos países que comparten la frontera más transitada del mundo. Lo que sigue los próximos meses va a definir si la reciprocidad es un principio que ambos países aplican por igual o si es un argumento que solo se invoca cuando conviene. México ya puso su postura sobre la mesa con números. Washington todavía no ha respondido con los suyos. Y esa simetría en la transparencia es, por sí sola, una forma de respuesta. La frontera entre México y Estados Unidos es la más transitada del mundo. Más de 1 millón de personas la cruzan legalmente cada día. El comercio bilateral supera el $1 billón al año. Esa interdependencia no desaparece por una disputa judicial, pero sí la complica. Porque cuando dos países con esa densidad de relaciones no pueden ponerse de acuerdo sobre quién debe ser entregado a la justicia del otro, el problema no es solo legal, es político. Y los problemas políticos entre vecinos de esta magnitud no se resuelven
con conferencias de prensa. Se resuelven en mesas de negociación donde los números importan y donde 269 solicitudes sin una sola respuesta afirmativa son un argumento difícil de ignorar. Hay un elemento que no apareció en la conferencia de prensa, pero que forma parte del fondo de esta discusión. El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos fue firmado en 1980. Lleva 46 años en vigor. Durante ese tiempo, la cooperación judicial ha funcionado de manera desigual según qué gobierno estaba en turno y qué casos convenía o no convenía resolver. Los datos que presentó el canciller Velasco no describen una crisis nueva, describen un patrón de décadas que ahora se volvió visible porque el caso Rocha Moya forzó a México a ponerlo en blanco y negro frente a las cámaras. Ese es quizás el efecto más duradero de este episodio, no la resolución del caso en sí, sino la documentación pública de una asimetría que existía desde antes y que ahora tiene nombre, apellido y número. 269 solicitudes, 0 entregas. El registro ya está en el expediente bilateral. Y los expedientes, a diferencia de bilateralaciones políticas, no se borran,